de la tarde de este 18 de septiembre, ya no sé ni dónde vivo, es 18 de septiembre, jueves del año 2025. Estamos en esta sesión que hemos denominado Recomendaciones para escribir un artículo científico de un explicador. Sí es importante ahí la acotación. Yo soy Alfonso Hernández, jefe de alfabetización informacional de la Dirección General de Bibliotecas BUAP, y es un gusto estar en compañía de ustedes, chicas, chicos, docentes, administrativos, investigadores de la Facultad de Comunicación, y agradecer mucho las gestiones de la doctora María del Carmen Santiago, que en cada ocasión tenemos la oportunidad de coincidir en estas sesiones. Muchas gracias por la confianza y espero que esta sesión les sea muy útil. Pero sí es importante establecer la cuestión de un explicador, porque no me considero para nada la eminencia en la escritura científica ni nada por el estilo, pero hoy te quiero compartir esto. Por eso antes quisiera hablar y desarrollar y que intentemos en este sentido visualizar esta sesión con pensamiento crítico. Es decir, este proceso intelectualmente disciplinado de análisis, síntesis, conceptualización, evaluación y probable aplicación de la información que recopilamos. Esta información que nos llega a través de lo que observamos, lo que vivimos, lo que reflexionamos, razonamos, o en este caso, alguien como yo, que a lo mejor no nos conocemos y probablemente nunca nos vamos a ver en vivo, pero te va a compartir información. Y ojalá que después de este proceso intelectualmente disciplinado tú me tomes como una guía, como una creencia, como una acción, te sirva, aunque también la definición que hace Gleis, pues también se valdría decir, nah, lo desecho completamente. Lo que me dijo hoy Alfonso no me interesó en lo absoluto, no me gustó. También en este caso no me sirve de nada, yo ya sé mucho más que él, entonces lo desecho. Ojalá que no, ojalá que hoy algo pueda aportar contigo después de este proceso de pensamiento crítico. Y es que hay que comenzar en el sentido sobre la redacción académica. Y hay una definición que me encanta mucho que hace McCarroll en su descubrimiento. Y yo creo que implícito en la descripción viene mi primera recomendación. Cuando vayas a hacer una redacción científica, dice McCarroll que es el resultado de una mente clara que aborda un problema claramente formulado y llega a conclusiones claramente enunciadas. Hay una palabra clave, no sé si estás de acuerdo conmigo, la palabra es claridad. Cuando tú eres capaz de dar claridad, ser claro y estructurar un problema de forma clara, estás haciendo ciencia. La ciencia no es necesariamente, chicas, chicos, ese viejito canoso que está con su matraz en un laboratorio. Por supuesto que eso sí es ciencia, pero también lo que haces tú en el día a día, siempre y cuando hagas un rigor a través del método científico, que seguramente conoces. Entonces, lo que hay que intentar cuando hagamos redacción científica es ser claros, algo que no necesariamente se hace. Y es que, díganme si no, cuando intentas leer un artículo científico, si es que has tenido la oportunidad, de pronto que parece que es todo menos claro. No, todo con un lenguaje muy, ya sabes, muy sofisticado, con palabras muy técnicas, que a lo mejor se oyen bonitas o se leen bonitas, pero que a lo mejor no dan claridad. Pero yo te recomiendo que seamos claros en ese sentido. Ahora, ya pasando al tema de lo que es un artículo científico, recuerden que los artículos científicos son documentos, informes escritos, publicados, que describen resultados originales de una investigación. Normalmente se publican en lo que se le conoce como journals, que en la biblioteca digital tenemos muchas plataformas o bases de datos con esas revistas o journals académicos o científicos. Entonces, lo que publican esos son artículos, justamente, artículos hechos por especialistas. Pero acá, en esta definición, hay que comprender, chicas, chicos, que tiene que estar publicado para que se considere un artículo científico. Publicado en una revista en línea o en una revista física.
Pero además la parte de describir resultados originales, porque hay que tener mucho cuidado. Resultados originales de un trabajo de investigación. Eso es lo que debe demostrar. Que tú, como investigador o tu equipo de trabajo de investigación, si bien es cierto, están investigando sobre algo que mucha gente ya ha investigado, se me ocurre inteligencia artificial, deep learning, sobre la nube o algo así, pues lo importante es que esas cosas que ya alguien más ha investigado, ustedes le den un enfoque original, ¿no? Entonces, es muy importante esa parte de la originalidad en los resultados. Su objetivo es defender o replicar una teoría. Ojo, ¿eh? También replicar teorías. También replicar una teoría escrita. No solamente defender, porque lo fácil es ir a una biblioteca, leer un libro y ponerlo ahí de marco teórico y decir, yo opino lo mismo que el investigador este. Eh, Eso no sé si es tan original. A veces también se vale replicar las cosas. De hecho, chicas, chicos, yo nací en el siglo pasado, aunque se oye feo, pero pues es la verdad. Y en el siglo pasado, cuando era muy, muy niño, era muy normal decirle a las esposas, mi abuelita probablemente, mis tías probablemente, habrán sido reconvenidas cuando opinaban sobre política. ¡Ey, ey, ey, ey! Eso de política nada más es para los hombres. Ustedes allá en su cocina. ¿Verdad que se escucha muy retrógrada eso? Terriblemente, hoy en día, ¿verdad? Porque afortunadamente ha ido evolucionando la, 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 la sociedad. Se han replicado las teorías, teorías que incluso eran muy normales de creer, con todo y lo burdo que pueda sonar, que cuando alguien, eh, yo tenía un amigo con claras tendencias homosexuales, me lleva muy bien, pero seguramente alguno de mis tíos me habrá dicho, oye, Ponchito, no te juntes con tu amigo, capaz que te contagias. Terrible hoy, es verdad. Terrible es pensar en estas cosas tan retrógradas, afortunadamente. Antes se pensaba incluso que la enfermedad, el VIH, era una cuestión solamente para personas homosexuales. Qué terrible es hoy hablar de esas ideas que en su momento eran teorías, si no es que teorías, eran por lo menos hipótesis, que la gente creía. Y es que la ciencia, chicas, chicos, la ciencia nos va a ayudar, entre otras cosas, a contribuir al avance del conocimiento. Hoy no solo las mujeres pueden hablar de política, sino que estamos gobernados por una. Y hay muchas gobernantes mujeres, ¿no? Afortunadamente en ese sentido. Porque hemos visto, entre otras cosas, que las teorías se han replicado, ¿no? Y hoy, por supuesto, que los avances en el área médica, pues determinan que esto no tiene nada que ver, la enfermedad del VIH o el SIDA, con personas que tengan algún tipo de preferencia sexual diferente, ¿no? Entonces, afortunadamente, la ciencia ayuda al avance del conocimiento. Siéntete libre de hacerlo, ¿no? Ayuda a la sociedad haciendo ciencia. Pero aquí quiero platicarte un poquito sobre los componentes de un artículo científico y sobre cada una de las partes, pues a lo mejor sería buena idea que te vaya yo dando características que a la vez son recomendaciones, ¿no? Sobre los componentes, sobre las partes. Por ejemplo, el título. El título es lo primero que lees en cualquier artículo científico. Y de alguna manera el título mismo contiene el campo de estudio, la variable, los aspectos que investigue y si se puede también la población de estudio. De hecho, es una de las recomendaciones que hace el clásico profesor o profesora de metodología, que el mismo título venga con el campo de estudio, la variable, lo que investigue y la población, porque eso le va a dar una gran calidad al título. Se recomienda, eso sí, una extensión máxima de 15 palabras. Un título de más de 15 puede sentirse grande, excesivo, pero definitivamente más de 10 debería de tener. Un buen título de un trabajo de investigación, ¿no? Que sea atractivo, interesante, que sea objetivo, eso sí.
El mismo título debe de ser atractivo, pero no porque le estás poniendo una palabra chistosa, no, sino porque es atractivo lo que investigaste o lo que quieres investigar. Te traigo ejemplos. Evaluación de la precisión de modelos Deep Learning para diagnóstico médico en entornos clínicos. Vean, ahí obviamente el campo de estudio es pues la cuestión de la inteligencia artificial aplicada a la salud. La variable es la precisión. Lo que investiga es el Deep Learning y la población es los entornos clínicos. Pueden ser clínicas, laboratorios y todo ello. O por ejemplo, diseño de un algoritmo de cifrado homomórfico para mejorar la privacidad de datos en la nube, ¿no? Un algoritmo cifrado en una forma homomórfica, es decir, estructurada, bien estructurada. Pues el campo de estudio, pues ciencias o ingeniería en computación. La variable es el algoritmo, algoritmos en lo general. Lo que investiga es la privacidad de datos en la nube, ¿no? Otro ejemplo. Implementación de un sistema de visión por computadora para la clasificación automatizada de residuos sólidos. Vean qué buen título, ¿no? Un sistema de visión asistido por computadora para clasificar de manera automática residuos sólidos. Regreso a la primera parte sobre lo que es un artículo científico. Bueno, la parte de autores, como lo mencionaba, la afiliación institucional, al menos integrar el correo electrónico del investigador principal y el ORS ID, que quiero mostrarles. Aquí está el ORS ID, miren, es este el que les estaba mostrando. Estaba dentro de orsid.org, aquí aparece mi nombre, este es mi ORS ID, ¿no? Estos 16 números o 16 dígitos que de alguna manera me ayudan a identificarme. Aquí están dominios, mis redes sociales, mi, mis empleos, mis trabajos, mi formación y calificación, ¿no? Y esto pues ayuda para, pues para poder presentarse ante la gente que está leyéndonos. Pasemos a la parte del resumen. El resumen es la síntesis del contenido. De hecho, en cualquier portada de un artículo científico, el resumen está en la portada. Autores, título y resumen. ¿Ok? Pero el mismo resumen es una síntesis del contenido que está en el propio artículo. Recomendamos una extensión entre 120 y 250 palabras. Y la verdad es que ahí deberíamos de integrar el objetivo que quisimos alcanzar, la metodología de recolección de datos, los resultados que obtuvimos, las conclusiones a las que llegamos. Se recomienda que se escriba en pasado para que evidencies que el resumen es lo que ya se hizo, ¿no? Además de escrito en pasado, también se recomienda que esté escrito en tercera persona o en impersonal. Se encontró, se descubrió, se realizó o encontramos, descubrimos, realizamos, ¿no? En ese sentido. Redactarlo, eso sí, al final de la investigación. Siempre al final, chicas, chicos, porque a veces se cree que porque el resumen es lo tercero que viene en un artículo, hay que escribirlo luego, luego. No, no, no. Primero escribes todo el artículo y luego haces el subrayado del objetivo, la metodología, los resultados, las conclusiones y entonces sí, ya comienzas a desarrollar tu resumen de hasta un máximo de 250 palabras. Oye, Alfonso, a mí me salieron 252 palabras, ¿se las borro? No, son recomendaciones de alguna manera. 258 palabras todavía es permitido, todavía es probable, es normal, es una recomendación.
Ya poner un resumen de 800 palabras, ahí sí creo que hay que acotarlo. O un resumen de 90 palabras, pues es muy poquito, ¿no? Lo ideal es que de alguna manera se sienta como la sinopsis de una película con todo y contarles el final, ¿no? O sea, decirles en qué terminó tu artículo. Claro, cuando le cuentan a alguien el spoiler de una película, le cuentan el final, pues le quitan la parte emocionante de haber descubierto el final. Pero en un artículo, si tú cuentas las conclusiones, a tu lector le va a ser interesante. Le va a ser interesante que cómo llegaste a eso, ¿no? Siempre redactarlo al final. Luego viene la parte de la introducción. En la parte introductoria deberías de responder al cuestionamiento ¿por qué? ¿Por qué es importante que siga leyendo? ¿Por qué te dio la idea de escribir o investigar sobre ese aspecto? Eh, ¿Qué interés provoca en el contexto? Porque, ojo, ustedes, chicas, chicos que están estudiando, ya sea en licenciatura en ciencias de la computación, ingeniería en computación y todo ello, pues la verdad es que no deberías de pensar solo en escribir para tus pares, o sea, computólogos, estudiantes de computación, investigadores de computación, porque mucho de lo que tú haces le impacta, como lo vimos en los ejemplos anteriores, a médicos, políticas públicas donde tú vas a trabajar a lo mejor cuestiones que tienen que ver con ciberseguridad, a lo mejor le impacta también a psicólogos porque eres capaz de crear algoritmos de medición de tendencias, ¿no? No sé. Es decir, ¿qué interés va a provocar no solamente en el contexto de la computación, sino en otros campos de estudio? Eso sí, que la introducción sea breve y concisa, que esté escrita en tiempo presente. En la misma introducción comienza de lo general a lo específico, preferentemente, y en tiempo presente como para que el que te esté leyendo diga, wow, esto que estoy leyendo hoy en día es un problema que debemos de resolver, que debemos de abordar. Por eso sería bueno decir en la actualidad, actualmente, hoy en día, ¿no? Ese tipo de circunstancias hay que decirlas. Y como te decía, ¿cómo se relaciona con otros estudios? Insisto, como computólogo, como ingeniero en computación, como licenciado en computación, cómo lo que tú haces impacta en la educación, en psicología infantil, en pediatría, en medicina, en arquitectura, ¿cierto? ¿Y cómo se relaciona? Eso también sería buena idea que lo menciones. ¿Qué implicaciones teóricas va a tener a futuro? Ahí nos tienes que integrar los objetivos que quieres alcanzar, las hipótesis que tú estableciste en tu investigación y ya. Entonces, esto en el aspecto de la introducción. Estos elementos deberían de estar presentes en tu introducción y con eso tienes una muy buena introducción de tu artículo científico, ¿vale? Luego viene una parte técnica, muy técnica. ¿Ves que te decía hace un ratito que la definición de McEnroe nos decía que hay que ser claros? La verdad es que en metodología es más complicado porque la parte metodológica eh, seguramente vas a tener que meter jerga de metodología, ¿no? Análisis cuantitativo, una recopilación, que es una gráfica de Pareto y todo ese tipo de cosas. Lo importante es que, para ser claro, es que les digas a los usuarios, a los lectores, qué es un estudio cualitativo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí también deberías de integrar las variables de investigación. Yo ahí te tengo ejemplos, ¿no? De computación. Por ejemplo, el tiempo de latencia en redes inalámbricas. Es una variable en el área de cómputo. O precisión de algoritmos. O consumo energético. Son variables para tu investigación. También debes de integrar la población de estudio. ¿Quiénes son tus participantes? Por ejemplo, paquetes de datos transmitidos en red institucional durante un mes.
o imágenes médicas de retinopatía diabética, o estudiantes de nivel medio superior de 10 centros educativos. Es decir, ¿a quiénes investigaste? ¿Quién es tu población? También sería buena idea contarnos cuáles son tus instrumentos de medición. Por ejemplo, un software de análisis de datos, de red o de velocidad. Un multímetro también habrá sido tu instrumento, ¿no? Un osciloscopio de alta precisión. O tus esquemas de evaluación de modelos de Machine Learning, ¿no? Que tienes también a lo mejor formatos de medición o evaluación, checklist, son tus instrumentos de medición, cuestionarios, ¿de acuerdo? Esos son tus instrumentos y hay que decirlo en la metodología. ¿Cómo definiste la muestra? Es decir, los elementos indispensables en la parte metodológica es el diseño de tu metodología de recolección de datos. Lo haces de manera aleatoria porque en redes sociales publicaste un quiz o publicaste un formulario para que la gente te respondiera, o por el contrario es controlado porque saliste a la calle o mandaste a un equipo o eres parte de un equipo de recolección de datos en donde le preguntabas a la gente si tenía conexión a internet en su casa y además que te dijera cuántos miembros de la familia estaban en casa, si utilizaba internet normalmente, cuántas horas, es decir, un poquito más controlado, ¿no? O hiciste un análisis prospectivo, fuiste a una biblioteca y descubriste, pues en un periodo de 10 años, cuántos libros se han escrito sobre la nube. Hiciste ensayos, hiciste experimentos. El entorno de tu investigación, también cuéntanoslo. Es decir, este entorno urbano, se hicieron mediciones dentro de un entorno controlado, en un laboratorio, fuiste a Europa a preguntarle a gente en diferentes plazas, ¿no? No sé, el entorno en el que tú estuviste trabajando, qué intervenciones tuviste, técnicas o tratamientos de datos, usaste, como te decía, hay osciloscopios, multímetros, pruebas, hiciste pruebas, utilizaste dispositivos electrónicos, también cuéntalo en la parte metodológica. Además de que una vez que si hiciste análisis, también platícanos sobre el aspecto del análisis estadístico. ¿Sale? Como te decía, esta es la parte más técnica, pero sí sería buena idea que alguien que no sabe qué es un osciloscopio de alta precisión, pues se lo cuentes, le enseñes, le digas qué es o qué mide, ¿no? Por ejemplo, eso es la parte metodológica. Luego vendrían los resultados. Los resultados van a ser relevantes para justificar tu artículo. De hecho, te cuento, cuando estamos haciendo revisión de literatura, los resultados casi siempre son la cuarta cosa que vemos. Estamos leyendo el artículo, vemos quién lo escribió, un poquito el resumen, pero luego nos vamos a la parte de los resultados para ver si los entiendes, ¿no? Por eso, y para entenderlos mejor, te recomiendo que usemos tablas y figuras, es decir, gráficas, imágenes. Eso sí, seleccionar adecuadamente cuáles gráficas o imágenes vamos a utilizar en nuestro artículo. Tal vez 2 o 3 gráficas es suficiente. Por eso es importante decidir qué voy a presentar en mi artículo. Ser objetivo en las gráficas, en las tablas. Para nada que andar maquillando datos o engañándonos poniendo datos que no encontramos, ¿no? Es muy importante que la tabla o la gráfica sea sencilla. La sencillez es bien importante. Yo te traigo acá un ejemplo, mira. Es una tabla, es una gráfica. Es una gráfica que dice, rango de asistencia escolar en tejanos inmigrantes y nativos, de los 6 a los 20 por región, de las décadas de 1850 a 1900. Y entonces tengo tres bloques, el sur de Texas, el centro de Texas y el oeste de Texas, ¿no? Y veo mis filas de las décadas, 1850 a 1900. Entonces, por ejemplo, aquí me es fácil entender
que en la década de 1850, en el sur de Texas era donde había más asistencia escolar, con 19 y 22% en tejanos inmigrantes y nativos, respectivamente. En el oeste de Texas, pues no había medición. Pero vean cómo en la década de los 60 baja de 19 a 6 y de 22 a 9 respectivamente en el sur, y claramente hay una ascendencia en el centro de Texas e incluso en el oeste de Texas, ya lo ven, que hay 21 y 23. Y luego sigue bajando en el sur, sigue aumentando en el centro y hay una caída enorme en inmigrantes tejanos en escolares, ¿no? Y esto me ayuda fácil a entenderlo porque la tabla es sencilla. Quédate con eso. Luego vendría la parte de la discusión o las conclusiones. Un artículo científico tienes que decir, ok, ya de todo eso que descubrí, de todos esos datos que hicimos, es cuando resumes los datos, analizas los datos y redactas las conclusiones. De alguna manera, es cuando ya todo el equipo, o tú solito, si lo hiciste como lobo solitario, todo esto que tienes, todos los datos, toda la estadística, lo analizas, lo tomas en cuenta y tú vas a desarrollar tus propias conclusiones, lo que se conoce como la discusión, como las conclusiones. Es decir, de alguna manera, al ser ya tu análisis o en el análisis de tu equipo, pues de alguna manera es cuando contienen una ligera carga subjetiva. Te había yo dicho hace un ratito que un artículo científico debería de ser muy objetivo. Sí que lo es. Probablemente en las conclusiones se sienta un poquito tu sello personal, ¿no? Porque obviamente eres tú quien después de esta investigación nos vas a decir a qué concluiste. Y es muy poco, la carga subjetiva, pero es ahí cuando le puedes dar un toque personal. También se recomienda que ahí en las conclusiones consideres las implicaciones que puede haber a futuro. Es decir, después de realizar este trabajo de investigación donde vimos estos algoritmos de ciberseguridad, hemos concluido que pueden ser utilizados en software que puedan desarrollarse para políticas o para gobiernos, no sé, algo así. Nos tienes que decir esto que investigué o esto que investigaste y que obtuviste en conclusiones, bueno, ¿para qué nos sirve? ¿Sale? Ahora, pongo ahí la última. Quiero pasar a esta parte que son video recomendaciones o recomendaciones en video. Para comprenderlas, voy a utilizar infografías en video donde pues mi voz es en off, pero con imágenes en movimiento para que se pueda entender esto, por ejemplo. Una recomendación es saber en qué momento del ciclo de la información te encuentras. Voy a ponerles un ejemplo en este video, que es que en el año 2017, octubre, Alyssa Milano publica en Twitter que ella fue víctima de acoso sexual por parte del productor Harvey Weinstein, hoy en la cárcel. Eh, bueno, en ese momento la información corría en redes sociales. Hoy en día hay políticas públicas para evitar el acoso. Pasados estos 8 años. Todo a partir de que la información comenzó a moverse en un ciclo. Conozcamos qué es el ciclo de la información y cómo te ayuda a ti para saber dónde y qué vas a encontrar en lo que busques. ¿Se debe de escuchar? Estoy atento si es que no. Entendiendo el ciclo de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento Me Too comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual. Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados.
Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con poco más de unos centenares de opciones. Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos a estas sorpresas. Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato. El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento. En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió. Al siguiente día, observamos la información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento. Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado. Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas. Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos. El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que le precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. Así que cuando vamos a desarrollar nuestra revisión de literatura, sí hay que preguntarnos en qué momento del ciclo nos encontramos para saber si busco en libros ya o todavía hay artículo científico, mucho artículo científico, o de plano es tan reciente que solamente voy a encontrar información en redes sociales, blogs o sitios en internet, ¿vale? Esta primera recomendación, espero que se haya, video recomendación, espero que se haya comprendido. Viene esta otra. Elegir adecuadamente el tema de investigación. Una recomendación que pareciera como que muy obvia, ¿no? Wow, Alfonso, wow, descubriste el hilo negro. Sí, pareciera que es muy obvia, sí, lo sé. Pero seamos honestos, de pronto también hemos investigado en cosas que no tenemos tanto interés, ¿no? O porque somos minoría cuando nuestro equipo de trabajo puso a votación varios temas de investigación, pero como era minoría, pues ni modo, me tengo que ir con los demás porque si no me sacan del equipo. O porque le quiero dar el gusto a mi profe que me dijo, ¿por qué no investigas sobre esto? ¿No? Entonces, yo te recomiendo que para lograr esta recomendación, perdón, yo te recomiendo que para tener un buen tema de investigación te hagas unas preguntas antes de elegir correctamente tu tema. Hazte estas preguntas. ¿Mi tema va a contribuir al conocimiento? Como te decía yo, es muy importante que cuando hagamos ciencia tratemos de contribuir al conocimiento. Es decir, que no te tomes un tema facilito o impráctico o que de plano solamente a ti, solamente tú quieres investigar al respecto, ¿no? Pero realmente va a contribuir al conocimiento. Si la respuesta es sí, continúa. ¿Mi tema ya recibió alguna cobertura mínima en revistas académicas? Yo te recomiendo que hagas
un peinado en la biblioteca digital o al menos, no sé, en Redalic, en Cielo, en Google Académico, por lo menos, y hagas un peinadito ahí de tu tema de investigación y si ya hay gente investigando al respecto, pues puedes continuar. Porque a veces queremos agarrar temas moda, ¿no? De las cuales, pues por ser moda, nadie escribe al respecto más que en blogs o en redes sociales, pero aún no en revistas académicas. Yo te diría, entonces ten paciencia, espera que haya eso, o mejor búscate otro tema. Este es muy importante. ¿Tengo suficiente interés por investigar sobre el tema? Recuerda que vas a estar, tu tema va a estar presente durante esos meses todo el tiempo. Vas a desayunar con tu tema, comer con tu tema, dormir con tu tema, hacer ejercicio, ir a las fiestas y tener el tema ahí presente. Quisiera analogarlo, si tú quieres, de una manera un poco burda o superficial, pero el tema es como la novia, como el novio, ¿no? Lo debes de amar realmente para estar con él o con ella, ¿no? Porque te debe de encantar, ¿no? Le debes de encontrar todas las cosas buenas a ese tema de investigación. Y esta también es importante, ¿no? ¿Puedes recopilar datos suficientes para llevar a cabo tu investigación? O sea, supongamos que tu investigación tiene que ver con redes neuronales y en lo general, bueno, ¿sabes al respecto de eso? ¿Puedes ir a algún tipo de talleres en donde se está trabajando sobre redes neuronales? ¿Puedes ir a algún tipo de elemento? O sobre la nube, ¿no? Bueno, a lo mejor puedes ir a lugares donde tienen almacenados servidores para seguir hablando al respecto de la nube con conciencia o nada más es abstracto. Mi recomendación es que si puedes recopilar esos datos, continúes con tu investigación. Y para eso te traigo otra video recomendación. La video recomendación es para saber escoger un tema de investigación. Ahí les va una video recomendación también. Bienvenidos a nuestra presentación, Cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de información en cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes ideas sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Tema de investigación. Se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son temas interesantes pero con demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregon afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa. Los temas muy concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy complicado escribir porque no hay mucho que decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Disturbios civiles, política exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento? Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático.
Este es un ejemplo de un tema en el que estamos todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo. Busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar. Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro. Este es un muy buen tema. Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones. Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato. Realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso, limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más? No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello. Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema. Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W. Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos un minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento, porque significa que sabrás encontrar el marco teórico para una buena pregunta de investigación. ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito. Esta parte en donde les digo que si puedes hablar más de un minuto de tu tema de investigación, ahí es ahí. Cuando, cuando tienes pasión, cuando tienes un tema que te gusta, un tema del que sabes mucho, es ahí. Vuelvo a analogarlo con el novio o la novia, ¿no? Cuando hablamos y hablamos de las virtudes y de todo y que cómo me siento y todo eso y cansamos a nuestros amigos de lo enamorados que estamos, pues es lo mismo, es lo mismo. Que tú tengas mucha pasión al respecto de tu tema te va a dar y seguramente vas a tener buenas cosas. Poner mucha atención al abstract. Vamos a dedicarle un poquitito a esta parte de la que ya hablamos. El abstract es muy importante. ¿Cuáles son las partes de un buen resumen? Bueno,
habla sobre la motivación y el impacto que va a tener en caso de que haya éxito en tu investigación. ¿Por qué es importante, no? Describe el problema en tu resumen, en tu abstract. Trata de decirnos qué estás intentando resolver, de qué manera lo has intentado resolver, es decir, estructurando el método. ¿Con qué método de recolección o con qué método lo intentaste resolver? ¿Y cuáles fueron tus resultados, no? ¿Qué respuesta tuviste cuando hiciste tu recolección de datos? ¿Y a qué conclusiones llegaste? Un buen resumen tiene estas partes: motivación, descripción del problema, método, resultados y conclusiones. Es decir, el resumen no debería de incluir información que no esté en el estudio. Por eso te decía hace un ratito que el resumen sería buena idea que lo hagas al final de que tú escribiste tu artículo. Ya que escribiste, lo imprimes y empiezas a subrayar las cosas que vas a integrar en el resumen, para que todo lo que digas que esté en el resumen esté en el artículo. Al principio comienza con lo más importante, lo más relevante. Por eso te decía que es buena idea empezar con la motivación. ¿Qué cosas sucederían en caso de tener éxito? Redacten en tercera persona, tiempo pasado o impersonal. No excedan del uso del lenguaje técnico en el resumen. Hay veces que de plano no se puede evitar, pero al menos en el resumen trata de usar poco lenguaje técnico, una jerga técnica, ¿no? Evitar siglas o acrónimos. Ahora, más en computación, de seguro las siglas, los acrónimos es muy normal. Bueno, hay ciertas cosas en donde no se puede evitar. Si se pudiera, te recomiendo que agregues entre paréntesis el significado de las siglas, ¿no? Por ejemplo, HTML, Hypertext Markup Language, ponlo a la derecha, ¿no? Entre paréntesis. IA, inteligencia artificial o artificial intelligence o DP, deep learning, ¿no? DL, perdón, lo que es un LLM o algo así. Es decir, que al menos la gente que te va a leer y que a lo mejor no tiene con tanto contexto de computación, te entienda incluso en el resumen, al menos. Eviten expresiones subjetivas. En este maravilloso trabajo de investigación nos emprendimos una navegación impresionante sobre las mares de la inteligencia artificial. Eso no tiene, ¿eso qué? No, lo ideal es en todo caso ser muy concreto, es decir, usar frases cortas pero completas. Porque acuérdate, 120 a 250 palabras para tu resumen. Yo te traigo un ejemplo acá. Fíjense bien, ¿eh? Es un resumen de un trabajo de algún ingeniero en computación. Evaluación de la precisión de una red neuronal convolucional para detectar melanoma en imágenes dérmicas. Es decir, ese es el tema de investigación y comienza con lo más relevante, la motivación. La detección temprana del melanoma es crucial para incrementar significativamente la tasa de supervivencia de los pacientes, reduciendo la necesidad de tratamientos invasivos y optimizando los recursos del sistema de salud. El diagnóstico tradicional depende de la experiencia clínica y de dermatoscopia, métodos susceptibles a variabilidad subjetiva y que pueden presentar limitaciones en regiones con escaso acceso a dermatólogos especializados. Me enfoco en esta primera parte. La parte de la motivación es que, pues, detectar tempranamente el melanoma, uno de los cánceres más, pues, más populares, más comunes, que mata más gente, es crucial, ¿no? Y que normalmente el melanoma, pues depende de la experiencia clínica, las habilidades, el expertise del médico para detectar o no, normalmente al principio. Entonces, lo ideal es lo que viene. ¿Cómo trataste de solucionar el problema? Para abordar este problema, se realizó un estudio cuantitativo y experimental en el que se diseñó, entrenó y validó una red neuronal convolucional, una CNN de arquitectura ResNet. O sea, era importante hablar de la red neuronal convolucional y ya entre paréntesis manejo el CNN, ¿vale? Luego viene ahí la metodología.
El modelo se entrenó con un dataset público de 8,000 imágenes dermatoscópicas, utilizando el transfer learning y aumentación de datos para mejorar la generalización. Es decir, un banco de imágenes con melanomas para empezar a alimentar a esta red neuronal. Imágenes, 8,000 imágenes, en donde se evidenció ahí cada imagen este, es un melanoma activo, desactivado, benigno, maligno, y entonces fueron alimentando esta red neuronal. Luego vienen los resultados. Los resultados demostraron que la CNN alcanzó una precisión del 94,5, cuando por cierto la precisión a través de la palpación pues es del 85%, es decir, aumentó en un 10%, ¿no? Con un valor del 0,93 en el conjunto. Pues justamente acá abajo dice, superando el desempeño de dermatólogos noveles reportados en la literatura, cuyo promedio de aciertos es del 85%. Es decir, aumenta en 10% utilizar una red neuronal convolucional. Y luego vienen las conclusiones. Se concluye que los modelos de Deep Learning representan una herramienta auxiliar robusta y accesible para el screening inicial del melanoma, ¿no? Capaz de asistir a profesionales de la salud en la toma de decisiones y potencialmente desplegarse en entornos de telemedicina para ampliar la cobertura diagnóstica. Son 195 palabras. Ahí está un muy buen resumen. ¿Qué les parece? Muy buen resumen que dice, órale, ¿cómo llegaron? Quisiera ver qué hicieron, cómo es esto de la red neuronal convolucional. Quiero ver, a ver si tienen imágenes de estas 8,000 imágenes con las que fueron alimentando la red. ¿Sale? Esto motiva al lector a seguir leyendo este artículo. Bueno, ¿y qué pasa si no voy a escribir un artículo? Oye, Alfonso, a mí me invitaron y pues yo no quería venir, está padre tu presentación, pero la verdad es que no. No voy a escribir ciencia de momento. Yo quiero dedicarme a mi tesis y a terminar mi carrera. Pues justamente, un artículo de investigación es un informe científico que comunica resultados originales de una investigación a una comunidad. Sirve para difundir el conocimiento científico y contribuir al avance del campo de estudio, ¿no? Compartir hallazgos. Decir, yo investigué sobre esto, estoy publicando esto, miren, colegas, lo que estamos encontrando. Sus partes, pues, son el título, los autores, el abstract, la introducción, metodología, resultados, discusión y referencias. Esto que ya vimos ahorita, ¿no? Son sus componentes. Pero ¿qué crees? Una tesis de licenciatura o posgrado, que es un trabajo de investigación original que va a demostrar competencias académicas del estudiante. Ojo, chicas, chicos, una competencia académica, la academia, lo académico, tiene que ver con procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que con una tesis seas tú capaz de demostrar que fuiste, que aprendiste y que puedes enseñar, de hecho. Para eso sirve una tesis de licenciatura o posgrado, demostrar estas competencias académicas, además de que es un requisito para obtener un título, particularmente en el posgrado. Sé que en licenciatura, pues hay muchos que se libran de la escritura de tesis, ¿no? Pero en un posgrado sí o sí tienes que entregar tu tesis. Y bueno, los componentes son muy similares, miren. También tiene un portada, un índice, también tiene una introducción, que dentro de la introducción se analiza el marco teórico, ¿no? El estado del arte de la investigación. También habla de metodología de recolección, los resultados que obtuviste, las conclusiones a las que llegaste, las referencias que utilizaste y probablemente se diferencian que acá sí le puedes meter muchos anexos en tu tesis. Entonces, como se dan cuenta cuando las ves en conjunto, un artículo de investigación y una tesis de licenciatura pues son muy similares. Así que si no vas a escribir, espero que esto te ayude para tu tesis. Esta video recomendación también es muy importante. Cuando tú hagas investigación, que no sea por pasar el grado, que no sea solo por cumplir un requisito que te pide el SNI para seguir teniendo tu nivel de investigador,
o que te pide el requisito la academia para que mantengas tus horas clase y todas esas cosas. No, también considera la revisión por pares. Recuerda que quienes son tus lectores no solo son estudiantes o gente que quiere aprender de ti, también son tus pares, gente que igual que tú investiga, gente que igual que tú trabaja en estos procesos de escritura académica. Incluso a ellos también deberías de convencerles. Pero para entender qué es la revisión por pares, ahí les va el video sobre qué es la revisión por pares. ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. Pero, ¿qué significan? En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo: artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos. Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero, el artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado. Después, se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptado por la comunidad académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad. La más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica. Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba. Estos expertos son los autores pares, dado que trabajan en el mismo campo de estudio y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como: ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante? ¿La metodología es correcta? ¿Las conclusiones son lógicas? ¿Y es original lo que se descubrió? Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado. Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, tiene la última palabra para decidir si es publicado, revisado o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que el investigador subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, la investigación estará disponible para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier sistema establecido, la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. Así cuando
somos capaces de escribir, no solamente para lectores, sino también para nuestros pares, y que nuestros pares digan manita arriba, se publica, o den retroalimentación, también ayuda mucho, ¿no? Esta recomendación es bien interesante. Elegir correctamente el journal para publicar. Necesitan ustedes, siempre que estás a punto de publicar un artículo, pues por lo menos saber en dónde quieres que te publiquen. Me he encontrado con docentes o investigadores que de pronto se ponen en contacto con nosotros y nos dicen, oigan, tenemos un artículo, ¿dónde lo podemos publicar? Híjole, lo ideal es que lo busquen desde antes de haber generado el artículo, porque regresando a la analogía de la novia, el novio, es como si te casas con tu novio, tu novia, y saliendo de la iglesia, cuando les están tirando los arrocitos, le preguntas a tu novia, ¿y ahora dónde vamos a vivir, amor? Híjole, pues no, obviamente no. Normalmente estamos eh, antes haciendo, ya conocemos dónde vamos a llegar, dónde vamos a vivir, dónde construimos, ¿no? Entonces, en este caso igual, cuando estás investigando, mínimo mientras estás investigando y desarrollando tu artículo, ya deberías de estar checando en qué journal queda o para cubrir incluso directrices o requisitos que tenga el journal. Por eso, ¿qué debemos de considerar? Bueno, la relevancia del tema, que el journal, que el enfoque de la revista científico se alinee con tu tema de investigación de entrada, ¿eh? O sea, por lo menos que sea de ingeniería en computación o ciencias de la computación o programación o no sé, ¿sale? Que por lo menos el journal esté enfocado. Pareciera obvio, pero pues también ahí es muy importante. El factor de impacto. Factor de impacto que no necesariamente todos los journals manejan, es un cociente numérico que lo que hace es dividir la cantidad de artículos publicados por una revista científica entre los, el número de citas que tenga esa revista científica. De tal manera que se logre un numeral o un número que es como el número de citas promedio que puede llegar a tener un artículo en esa revista. Así que si el factor de impacto es alto, pues a lo mejor es porque es una gran revista científica que mucha gente utiliza y mucha gente ve, pero eso quiere decir que tal vez va a estar difícil entrar, ¿no? Tendría que ser muy bueno tu artículo para que te elijan. Un factor de impacto muy bajo, pues a lo mejor la revista necesita artículos y entonces pues sí, véngase para acá, venga, yo lo publico. También hay que tener mucho cuidado también con revistas depredadoras de las cuales te platico más al ratito. Publicación, políticas editoriales también. Es decir, tienes que saber si esta revista te van a publicar a través de la revisión por pares. Si es revisión por pares y tú sabes quiénes van a ser tus revisores, tu consejo editorial, o de plano no, es una revisión por pares ciega, en donde tú no sabes quién te revisa. Eh, o doble ciego, donde no solo tú no sabes quién te revisa, sino que tus pares no saben a quién están revisando, ¿no? O la revista es de acceso abierto y lo único que necesitas hacer es pagar una cuota. Tienes que ver esas políticas editoriales. Y también, ¿cuánto tiempo van a tardar en publicarte? La gran mayoría de las revistas te dice tiempo promedio de la primera respuesta, 20 días. ¿Qué es la primera respuesta? Es, ya vimos tu artículo, vamos a checarlo, luego te avisamos, ¿no? Primera respuesta. Tiempo promedio de revisión, 2 meses, 3 meses. Tiempo promedio de publicación o del momento en que se ha aceptado al momento que es publicado, 20 días. ¿No? Y ya tú tienes que ir considerando, porque en una de esas no te diste cuenta que la revista tarda casi en un año en que te publiquen, ¿no? Hay que tener cuidado ahí en ese sentido, entonces hay que checarlo. Y para eso te traigo algunas herramientas. Herramientas como la misma biblioteca digital de la UAP, de hecho es una muy buena herramienta. Aquí te voy a compartir este enlace, que por cierto te lo compartiré también
cuando te mande tu constancia de asistencia, pero te lo pongo ahí en el chat. Y ahí está, déjenme probarlo. Yo creo que sí sirve. Ahí está. Este es lo que ves con este enlace, ¿no? En donde pues te muestra estas herramientas y estos enlaces. ¿Ok? El Clarivate Master Journal List, el Simago Journal Rank, el Search a Journal de Wiley, son índices de revistas que tú puedes checar. Pero sobre todo me interesa la biblioteca digital. Por ahí en las revistas arbitradas mexicanas, que también creo que es una buena idea, pero vamos viendo por acá. Ah, miren, pues acá hay ya algunos usuarios, qué bueno que entraron. Miren, definitivamente bibliotecas WAP van a encontrar. ¿En dónde? ¿En cómo? Bueno, hay varias formas. Por ejemplo, puedes venir aquí directamente en la búsqueda y vamos a suponer que estamos buscando Deep Learning, ¿no? Aprendizaje automatizado, profundo. Me voy a ir a lo general. Entonces vamos a encontrar que hay 475,000 resultados, ¿no? Bueno, pero yo te recomiendo que siempre que llegues a buscar revistas científicas, pues del lado derecho vamos a ver lo siguiente, mira. Que estén disponibles en línea, eso sí. Preferentemente que sean revistas no de Open Access, pueden ser de Open Access, pero también sería buena idea aquí que nos enfoquemos en revisadas por pares, las peer review. Pero, pero sobre todo el tipo de recurso es lo que me importa, el tipo de recurso que sean artículos, porque es lo que estoy queriendo, que sean artículos. Entonces me quedo con menos. ¿Cuántos son menos? Pues de las 300 y tantas mil me quedé con 211,000, pero todavía son muchas. Yo te recomiendo también que en el rango de publicación, pues te enfoques casi en el último año. ¿Por qué? Así, no sé, 2024 al 2025. Que de hecho acá están viendo hasta el 2026 porque en la biblioteca digital te damos acceso en artículos que ni siquiera se han publicado en las revistas, sino que ya las tenemos. Entonces, miren, voy a ponerlo del 24 al 25, en este caso al 26. Ya me quedo con menos, pero aquí salió publicado el Deep Learning for reconocimiento de iris, salió publicado en el ACM Computer Surveys. Esta es la revista científica. ¿Ok? O este salió publicado en Sensors. Esta otra salió publicado en Magnetic Resonance in Medicine. Todos tienen ahí, este salió publicado en Advanced Materials. ¿Sale? Esta otra en el Journal of Sensors. Por ejemplo, vamos a suponer, como ya vi ahí, voy a verle por acá el disponible en línea. Disponible en línea. Vamos a darle clic para ingresar, según esto, a la EBSCO-Host Appliance Science Technology. Ok, vamos a darle clic. Y entonces voy a entrar a la biblioteca digital. Me voy a loguear con mi matrícula de estudiante o con mi número de trabajador. Yo tengo número de trabajador. Si tengo acá chicos de nuevo ingreso, lo cual es genial porque nuevo ingreso que estén en una sesión de artículo científico. Recuerden que nuevo ingreso es las iniciales de nuevo ingreso, NI 2025 TEMP. Esta es una contraseña temporal para chicos de nuevo ingreso. Va a estar disponible hasta que tengamos ya subidas todas a todos los chicos. De manera manual lo estamos haciendo. Iniciamos sesión. NI 2025 TEMP para chicos de nuevo ingreso o para aquellos que no les sirve su matrícula de estudiante, que deberían de ser pocos. Bueno, está aquí la revista. Y
tendría yo que buscar. Miren, la verdad es que no es tan amigable. Vamos a ver si entrando al... No es tan amigable el documento, o más bien EBSCO. Voy a ver si tiene hipervínculo activo. Lo que quiero encontrar, aquí está. Es al hipervínculo de la fuente, el Journal of Sensors. Aquí está. Voy a entrar. Aquí está el URL. No, definitivamente. A ver si aquí está en Wiley. La parte de EBSCO no nos da acceso tan fácil al journal. Por eso mejor te recomiendo entrar directamente aquí a la biblioteca digital. Aquí a la biblioteca digital, del lado izquierdo seleccionas tipo de recurso y te vas a Journals. Seleccionas Journals. Entonces recuerda, inicio, haces un scroll down, vas a biblioteca digital, activas del lado izquierdo en tipo de recurso Journals, para que veas que estas son las bases de datos de revista científica. Y ya que estaba en Wiley, pues sería buena idea aquí entrar a Wiley Online, por ejemplo. Esta es una plataforma. Y vamos a suponer que, insisto, estamos buscando algo de Deep Learning, ¿no? Estoy investigando algo de Deep Learning. ¿Qué voy a encontrar? Según Wiley, busco, hay 1.000.000 de resultados, demasiados. Pero me voy a enfocar en revista científica, journals. Y otra vez hago un filtrado de rango de publicación. Es decir, ¿por qué te estoy recomendando del 2024 a la 25? Porque al menos con eso, el último año, estoy consciente de que esas revistas siguen activas. Estas revistas son las que actualmente están publicando cosas, artículos sobre Deep Learning, por ejemplo. Ahora, también es importante la parte del subject. Que en el subject, por ejemplo, me enfoque en pues, algo relativo a computación, que en este caso, Computer Science, ahí está. Aquí en More Subjects, Computer Science son 4.825. Estos 4.824 resultados publicados en revistas científicas en el último año con el tema de aprendizaje profundo fue publicado en el Journal Computational Intelligence o en MedCom, Future Medicine, o en Advanced Intelligence Discovery, o en Expert Systems. Estas son las revistas científicas. Ya salió 2 veces, Advanced Intelligent Systems. Mira, vamos a entrar, clic, le doy clic al journal y pues ya acabo de entrar a Wiley Advanced, el Journal Advanced Intelligent Systems, y voy a ver aquí toda su descripción. Vean, por ejemplo, tiene un site score, un score de citas de 4.7 y un factor de impacto de 6.1. Es una buena revista, muy buena revista. Pero el rango de aceptación es de 36%. Quiere decir que 1 de cada 3 artículos se publica. Tardan 23 días en el momento en que subes tu artículo para que te dan tu primera decisión. Podemos ver acá todas las métricas, por ejemplo. Voy a ver las métricas del artículo. Vean, acá dice que en Scopus tiene 4.7, es decir, 4.7 citas si es que entraron directamente en Scopus. En Clarivate, solo una, pero el Journal Impact Factor de Clarivate son 6.1. Es decir, la gente que entra a través de Clarivate, que normalmente es Web of Science, pues lo cita más, ¿ok? ¿Cuántas veces
se descargan, se ven, el rango de aceptación, cuánto tiempo tarda de 23 días en lo que te dicen, oye, vamos a checar tu artículo, pero el momento en que subes al que te aceptan, vean, 109 días. Ya viste que todo eso es importante, ¿no? Ya una vez que te aceptan, 24 días te publican. Súmate esto. 23 más 109 más 24 es el tiempo promedio para que se publique tu artículo. ¿Ya vieron? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos un buen de cosas. Por ejemplo, sobre la revista, quiénes son los autores, quién es el consejo editorial, cómo subir un artículo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo aquí la métrica, el consejo editorial, cómo ser un editor en Wiley, los permisos, las ventajas, el panorama, el home de esta revista para ver pues los artículos más recientes y todo eso, y que vayas imaginándote cómo publicar solo en esta revista, ¿eh? Ahora te decía, la biblioteca digital es una buena opción porque si quieres publicar, por ejemplo, en Taylor and Francis, por ejemplo, vamos a Taylor and Francis, es otra plataforma de la biblioteca digital, vienes a escribir, por ejemplo, oye, estoy investigando sobre Deep Learning. Bueno, pues vuelves a buscar, te va a dar nuevamente muchos resultados y tienes que hacer lo mismo que hace un ratito hicimos, acotarlo a el subject. El subject tiene que ser algo relativo a tu área, ¿no? Por ejemplo, ingeniería y tecnología puede ser. No sé si haya ciencias de la computación. Sí, acá hay, miren. Computer Science. Eh, fecha de publicación, pues sí, el último año. Yo te recomiendo que, porque eso quiere decir que estas revistas hoy están publicando sobre Deep Learning. O sea, ya me quedé con 3000. Y otra vez, vean, aquí está. Acá lo publicó el Journal de Sistemas de Información Computacional. Aquí se publicó en Cyber Physical Systems, en el Journal Internacional de Imagen y Fusión de Datos, en Ciencia y Conexión, en EDPAX. ¿Ya vieron? El Journal de Teoría Experimental y de Inteligencia Artificial. Y así cada uno de ellos, vamos a entrar, por ejemplo, a este journal, el Journal de Información Seguridad. Clic, por ejemplo. Ahí está el journal, otra vez. ¿Y qué hay que hacer? Pues otra vez estar buscando todo esto que te decía. Entrar y buscar factor de impacto, políticas editoriales, consejo editorial y todo eso pues hay que entrarle. Como se dan cuenta es otra página. Oh, pues hay que buscarle, chicas, chicos. About this journal, cómo subir un artículo, las directrices, instrucciones para autores, políticas editoriales, servicios de edición, y tienes que ir y tienes que ver, por ejemplo, vean, esta es una revista de acceso abierto, cómo preparar tu paper, y recuerden que como esto está en HTML, pues puedes botón derecho traducirlo al español, pues para leerlo un poco más rápido, ¿no? Formatos, plantillas. De hecho, hay una plantilla por ahí Word que te puedes descargar, como citar. ¿Ya vieron? Todo eso que ahorita estoy viendo en minutos, tú los tienes que hacer en horas, si no es que en días. O sea, estar viendo, es como, regresando a la analogía del novio o la novia que se van a casar, es como ir a visitar una casa y ver los detallitos y checar cuánto tiempo me traslado de mi trabajo a la casa, ver si me conviene, cuánto me cobran, cuánto me cuesta, pues todo esto, hacerlo. Y sí, les dije que les había traído varias herramientas. El tiempo no me da para que veamos todas, pero por ejemplo, no sé, el Clarivate Master Journal List, vamos a ver el enlace en donde pues tienes que crear una cuenta gratuita. Me voy a loguear. Yo tengo ya una cuenta en Clarivate. Es gratis. Uy,
Bueno, como ahorita no me quiero, por ejemplo, el Springer Journal, el Shimago Journal Rank del Sevier. A ver, el Shimago Journal Rank del Sevier, vamos a buscar igual Deep Learning o Computing, ¿no? Engineering. Ahí está. Ahí ves 213 journals y acá está el Medical and Biological Engineering o el Journal de Ingeniería y Computación Civil o el ACM Transactions, ¿no? Y tú entras, clic, y vas a ver que, por ejemplo, este journal, el del American Computing Machinery, tiene un SJR de 1.2, es decir, las citas, 1.2 citas en el primer año, lo cual le pone en el cuartil 1. Tiene un H index de 91, que son datos para que te des una idea, cercano a 100 ya es bueno, pasado de 100 es muy bueno, ¿no? Entonces está bien esta revista. Entonces tú tienes que ir viendo, checando, además, más abajo te va a ir diciendo cosas como cobertura. Vean, por ejemplo, esta revista desde el 92 está escribiendo, ¿no? Incluso por acá tiene su página web, cómo publicar en este journal, te muestra en qué cuartiles ha estado por año, se ve que es una revista anual, eh, datos, estadísticas, que ahorita el tiempo no me da para irlos checando, pero mira, por acá anda el homepage o cómo publicar. Pues tú vas a la revista, este es el homepage de la revista, este es el ACM Transactions on Software, y otra vez, acá vienen datos, mire. Eh, descargas, promedio de citas por artículo, en qué áreas, el Journal Home, pues aquí veríamos consejo editorial, cómo contactar en estos, el número actual, hay que suscribirse al journal para enviar documentos. Como te has dado cuenta, cada revista científica tiene una página diferente y lo importante es estar checando estas herramientas. No quisiera terminar la sesión sin que te mostrara que tenemos que puede ser interesante, ¿no? El listado de revistas mexicanas. Hemos creado un listado en Excel Online para ustedes, para toda la comunidad, haciendo este peinado de todas las revistas de México, en donde pues te recomiendo que en el filtro de área, pues sí elijas multidisciplinaria, pero también en tu caso sería pues probablemente ciencias, físico, matemáticas, ciencias. Y aquí cada una de estas te va diciendo, por ejemplo, la revista Enclaves del Pensamiento del Tecnológico de Monterrey. La editora en jefe es doctora Dora Elvira García González. Y aquí está, por ejemplo, aquí el enlace a la revista del TEC. Miren, ya está desfasado, qué lástima. Y es que sí, tengo que decirles que este listado es lo último que publicó el CONACYT en el 2021, imagínense. Se han dado cuenta que el gobierno pues no ha apoyado mucho, que digamos, a la ciencia, y pues no ha publicado nada el CONACYT para ese sentido. Por ejemplo, aquí la interdisciplina. Aquí está de la UNAM. A ver, vamos a ver si esta está activa. El enlace, este es el enlace, es la revista Interdisciplina.
Y otra vez tendríamos que entrar, por ejemplo, aquí con acerca de la revista, sobre la revista, el consejo editorial, cómo ponerse en contacto, en dónde está indexada. Entonces, usen esto para ir viendo, digamos, alguna posibilidad de que escriban ustedes en alguna de estas revistas mexicanas, ¿no? Puede ser. Y por eso, denle Latindex, por ejemplo, es otro índice de revistas latinoamericanas, que es ahí donde hay que comenzarle, seguramente, en las revistas más bien regionales. Por ejemplo, si tú buscas computación, miren, está fallando el Latindex. Está feo que las páginas latinoamericanas no tengan tan buen diseño y todo eso, pero a ver, vamos a poner computación, a ver si ahora sí nos ayuda. Encontró 14 revistas vigentes latinoamericanas, como esta, el Boletín de la Sociedad Chilena de Ciencias de la Computación, o de México, el Boletín de la Sociedad Mexicana de Computación Científica, en Chile, en México, Computación y Sistemas. Y hay veces, hay que darle clic, hay veces que estas revistas solo son impresas. Por ejemplo, acá me dice datos de la revista en línea. A lo mejor sí hay datos de la revista en línea, sí está. A ver, aquí en datos adicionales, aquí debe de estar el enlace. No sé si es esta. No, miren. Qué mala onda que de pronto estos índices latinoamericanos no están tan padres. A ver, la revista colombiana de publicación, de computación. A ver, datos adicionales. Acá sí, datos de contacto. Aquí está el enlace. Forbidden. Ay, ay, ay. Bueno, pues Latindex es un índice de revistas latinoamericanas del Caribe, España y Portugal. Pero vean, no encontré mucho y además enlaces que ya no sirven. ¿Sale? Entonces, denle un peinadito para conocer la revista y decidir sobre esa publicar, ¿no? Y que lo tengan en mente. Y vamos concluyendo con estos consejos generales. Consejos generales como planificar el contenido. Cada vez que tú estés realizando tu trabajo de investigación, ármate de una bitácora, una agendita que tengas ahí siempre a la mano en tu oficina, en tu casa, y que todo lo que se te ocurra, lo anotes, lo planifiques, hagas bitácoras para que no sea una investigación así nada más por expertise o como va saliendo, ¿no? Sino que esté bien planificado. Alfabetízate. Espero que esta sesión haya servido para eso, para alfabetizarse un poquito, conocer más del tema, buscar un título atractivo, presentar un buen resumen, pedir opiniones, no solo a tus docentes o a los investigadores que conoces, también a tu familia, a tus hermanos, a tu papá, mamá. Oigan, estoy investigando sobre eso. Siempre de pronto un punto de vista de alguien externo también puede ser interesante. Utilicen gestores de referencia electrónica como Mendeley, Zotero o EndNote. Revisen y vuelvan a leer su artículo cuando ya lo estás escribiendo. Comprueben la originalidad de tus ideas no sé, en Turnitin, ¿no? Pidan ya que escribiste tu artículo, córrelo en Turnitin o pídele a tu profesor, profesora, o tú que eres profesor o profesora tienes cuenta de Turnitin, entonces súbanlo a Turnitin o mándenlo a nosotros y nosotros podemos checar qué tan original son las ideas y que no parezca un plagio. Soliciten apoyo especializado. Espero que esta sesión haya sido un apoyo especializado desde Bibliotecas BUAP, ¿no? Y de alguna manera también explorar la revista que haya seleccionado. Pues prácticamente con eso hemos concluido en esta sesión, dándoles a ustedes recomendaciones importantes sobre la escritura científica, esperando que éstas les puedan ayudar a vislumbrar el camino de la escritura académica
y que, ¿por qué no decirlo? Aquí tengamos a los próximos SNICs. Muchas gracias y que tengan un excelente, excelente día. Chicas, chicos, lo que he hecho fue